Fran García, MVP, Joselu clave y ojo porque Take Kubo tiene una pinta espectacular y alguno querría su vuelta al Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, lo primero, ya me veis sin parche en el ojo al menos. Vamos evolucionando. He tenido un pequeño percance. Como visteis en el vídeo ayer de la final de la Supercopa en el análisis, pues llevaba ese parche. Ya no, así que vamos progresando y vamos evolucionando. Y bueno, el Real Madrid en cierto modo, no sé si va progresando, pero 5 de 5 en Liga, en un partido muy difícil ante la Real, donde otra vez fuimos a contracorriente. Es cierto que antes de ir con los nombres clave que quiero tocar, el de Fran, Joselu, Kubo y alguna cosita más a lo mejor, tuvimos que dar nuestro máximo, partido abierto, con opciones para los dos. El Madrid pudo marcar más goles, la Real también tuvo situaciones. Hay algunas cosas que me preocupan, pero voy a intentar ver el lado bueno de las cosas. Vamos a intentar ser optimistas. Hay cosas del equipo que no me terminan de cerrar ni de convencer, pero hay cosas que creo que son de valor y que hay que subrayar de manera positiva, ¿no? Para el final me voy a dejar el nombre de Kubo, ¿vale? Y aquí en los comentarios quiero que me habléis de Take Kubo, pero al final voy a dejar mi opinión sobre Take Kubo. Respecto al Real Madrid, Fran García MVP, y no lo digo yo, sino fue la Liga la que designó a Fran García como MVP. Y más allá de que fue clave para que el Real Madrid consiguiera ganar, más allá de eso, mediante sus dos asistencias, sobre todo buenísimo el centro a Joselu Mato, muy buen centro de Fran García. Obviamente Fran es un jugador que en ataque crece, cuando tiene campo a través para avanzar, para poder concluir la jugada, es ahí donde es un futbolista que puede destacar. Tuvo una primera parte donde sufrió mucho con Kubo. También os digo, a día de hoy, sufrir con Kubo es de lo más normal. Me parece un auténtico puñal y un jugador peligrosísimo. Entonces Fran, la verdad es que en algún momento se vio superado por el jugador nipón y creo que eso afecta a cualquier lateral en esas circunstancias. De igual manera, equilibró en la segunda parte la balanza. A día de hoy, lateral izquierdo titular del Real Madrid. Vamos a ver cómo compite Mendy. Creo que para Ancelotti la opción de Mendy es mucho más valorada que para el madridista promedio, ya os lo digo. Es decir, si Mendy está bien, creo que Mendy va a ser titular para Ancelotti por delante de Fran. Pero al menos tenemos a un futbolista que es de nuestra cantera, que está demostrando cosas y que es verdad que tiene algunos puntos de nerviosismo a nivel defensivo que tiene que corregir. Lo hemos visto ante Getafe y ante la Real Sociedad, pero hay proyecto. Hay un proyecto de jugador ahí que nos puede ir dando cosas y que, como digo, para que el Madrid ayer ganara fue clave. Primera asistencia viendo a Valverde en segunda línea, muy buen movimiento. Y el centro para el único 9 nato que tenemos a día de hoy. Centro por arriba donde Joselu ahí sí que con el martillo que su cabeza puede hacer mucha pupita, puede hacer mucho daño. Y en cuanto a Joselu, pues creo que... A ver, esto es una cuestión objetiva. Te podrá gustar más o menos estéticamente, te podrá parecer más o menos válido para el Real Madrid. Hay mucho debate de trasfondo con respecto a Joselu. Yo creo que está adquiriendo un rol que no le corresponde, pero ahí está. 2 partidos en el Bernabéu y 2 goles. En partidos, como dijo Ancelotti en el Bernabéu, donde hay más centros, donde percutes más, ahí realmente sí que, digamos, de alguna manera, Joselu se puede ver beneficiado por esos laterales largos, como pueden ser Carvajal y Fran, que le puedan surtir en algunas situaciones de buenos centros. Y ahí Joselu crece y vuelve a demostrar que en el área es un jugador pragmático, un jugador que es un perfil que el Madrid no tiene. Por lo tanto, Ancelotti tiene que sacarle jugo, tiene que sacarle partido. Y a nivel de calidad, dudas puede haber. Es decir, a mí es un jugador que hay cuestiones que no me terminan de convencer. Pero es un madridista puro, lo da todo en el campo y en el área es un jugador que resuelve. Es un futbolista que resuelve situaciones, que ahora mismo otros jugadores, pues en ataque no pueden hacerlo. Joselu, Fran García. Quiero dejar un apartado también para Brahim. Un pequeño apartado, pequeño porque juega pocos minutos, pero un apartado interesante, porque cada vez que sale pasa algo. Es un jugador con chispa, con aceleración, cuando tiene o no espacio, es un jugador inteligente, es un jugador vivo y que maneja ambas piernas de manera absolutamente pulcra. Lo vimos en ese centro a Jude Bellingham, que pudo ser otra de las situaciones para finiquitar el partido. Brahim se merece más minutos y sobre todo, si tienes a Vini lesionado, Brahim tiene que ser un factor muy relevante y muy importante en este Real Madrid. Y veremos cuando vuelva Güler, ahí puede haber una actividad de los dos. Cuando vuelva Vini también es otro factor a tener en cuenta. Pero más allá de vuelvan o no, de igual manera,
tiene que sentir que es un jugador con importancia, no sé cuál, pero importancia dentro del Real Madrid. En ataque no nos sobra gente, y Brahim es un jugador que también ve el fútbol de manera muy cristalina, muy transparente. Hace todo muy fácil, cuando acelera, cuando frena, cuando ve a sus compañeros, cuando centra, cuando pasa o cuando chuta a portería. Es un jugador muy completo, que a lo mejor no es un 10 en nada, pero es muy completo a la hora de que sabe hacer muchas cosas muy bien, porque es un chico con mucha calidad. Por lo tanto, al margen de Fran y Joselu, que fueron claves para la victoria, hay que hablar de Brahim, que es otro jugador que nos puede dar muchísimo si Ancelotti se lo permite. Que a día de hoy, a nivel de minutaje, Brahim está teniendo muy poquitas oportunidades. Y en cuanto a nombres propios del partido que quiero tratar, en cuanto a los nombres clave de este partido, pues lógicamente tenemos que dejar un apartado para un futbolista del cual tenemos el 50% de los derechos, porque hay que recordarlo, el Madrid tiene derechos sobre Taque Kubo tanto en compra como en venta, con un 50%. Ya sabéis que tiene una cláusula, si no recuerdo mal, de 60 kilos. El Madrid, si se quisiera hacer con sus servicios, tendría que pagar 30 o algo más, 33 creo que me dijeron en su momento, me quise informar y me dijeron 33 millones. Pero alguno dirá, quizá 33 millones no sea tan caro, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial desde su última temporada en la Real Sociedad, desde que llegó, y en esta segunda es un jugador más participativo, más activo, ya no es un jugador de inputs, que era más de inputs, ahora es más constante, más maduro, y en una posición donde el Madrid nunca le ha sobrado gente en los últimos tiempos. Perfil a pierna cambiada, zurdo, con regate, con golpeo, jugador para entrar en diagonal hacia adentro, tirar paredes, tirar centros, como el gol de Barrenechea, tal. O sea, es un futbolista que realmente es rompedor de sistemas defensivos, y eso a cualquier equipo le viene muy bien. Jugador que ve el fútbol fácil y que cuando tiene campo lo vimos, ¿no? Hay una jugada que le hace a Kroos, que Kroos ni intenta ir a por él porque es que no hay manera. No hay manera, ¿no? Es un jugador que ahora mismo en Liga Española es muy difícil de frenar. Vamos a ver cómo crece a más nivel internacional. Con Japón ya lo ha demostrado también a nivel internacional, que es un jugador muy interesante. Así que muy atentos a un futbolista que, si el Madrid quiere operar sobre él, aún tiene derecho sobre Taque Kubo, que no saldría barato, pero que en un momento determinado, a falta de oportunidades con otros jugadores, quizá 30 millones no sean tan caros. Caro o barato, eso lo diría el tiempo, pero es un jugador que tiene madera, porque tiene aceleración, tiene desborde, tiene ese 1 para 1 que hoy no se ve tanto, tiene golpeo de balón y creo que va adquiriendo cada vez más gol. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el Madrid al menos debe vigilar a un chico por el cual tiene derecho, y por un futbolista el cual en la Liga Española está siendo de lo más potable y lo más destacado en ataque. Ya lo iba siendo el año pasado y este año se está consagrando más si cabe. ¿Tú irías a por Taque Kubo? ¿Irías a por él? ¿Lo ficharías con esos derechos federativos que tienes sobre él? ¿Pagarías 30 kilos por Taque Kubo? Preguntas que dejo ahí. También quiero tu comentario y tu análisis respecto al partido, porque yo he querido simplemente irme con nombres propios. En Madrid hubo fases que me gustó, en otras menos. En el centro del campo a Tchouaméni le vi muy cansado, no le vi en su mejor forma, sinceramente. Bellingham no le vi tan destacado como en otras ocasiones. El centro del campo le faltó un poquito de corrección, con un centro del campo que es de los mejores de España. Zubimendi y compañía, Bryce Zubimendi, creo que hicieron un partido muy interesante y el Madrid tuvo problemas en el medio para dominar. Por eso Ancelotti luego explicó que tuvo que meter 5 centrocampistas para intentar sostener el partido. O sea que cositas interesantes en un partido donde dispusimos de ocasiones, tuvimos capacidad de llegada, pero en algún momento sí nos faltó algo de frescura y de claridad. Con todo y con ello, el Madrid al final te genera, porque tiene mucha capacidad de correr en segunda línea. Valverde, Bellingham, el propio Rodrigo, el 1 para 1, es decir, al final tiene armas. Los centros ahora Joselu, es decir, el equipo tiene sus armas, pero todavía le falta un poquito más. Y en defensa, el Madrid ayer me preocupó un poquito. La buena noticia, y la quiero dejar para el final, que la tenía aquí en mente, Kepa, que hizo un par de paradas muy buenas. En la primera creo que hizo lo que pudo, pero luego hizo 2 intervenciones de valor, de mérito Bernabéu, que creo que hay que tener en cuenta, y es muy interesante que Kepa empiece a tener incidencia en algún partido positiva, incidencia de sentirse portero nivel Real Madrid. Nunca será como Courtois, pero este Kepa a mí me dejó una solvencia mayor con respecto a la sintomatología pretérita que estaba enviando el guardameta criado en Lezama. Déjame tu opinión, tu comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.